Bestia Negra Podcast. El lado salvaje de la política. Una crónica para revelar el poder oculto detrás de las sombras. Todas las semanas, un nuevo episodio en tus plataformas favoritas. Y por Trend Topic, la radio transmedia número 1. Bestia Negra Podcast. El lado salvaje de la política. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el lugar del mundo que te encuentres o en el universo donde estés, soy Rodolfo Ignacio Queral y estamos haciendo Bestia Negra Podcast. Bestia Negra, el lado salvaje de la política, donde, como ya es un eslogan clásico de la casa, vamos a buscar rasgar, vamos a buscar develar lo que el poder oculta detrás de las sombras. Hoy la idea que yo te propongo para este episodio, para este podcast, es empezar a hablar algo que está aconteciendo a lo largo y ancho del mundo, pero que empieza a tener réplicas en la República Argentina. Y vamos a ir hablando de la inteligencia artificial, vamos a hacer un juicio a la inteligencia artificial y, ¿por qué no?, a declarar de alguna forma la guerra a la inteligencia artificial. Allá lejos y hace tiempo, por 1984, el director James Cameron realizaba la película de ciencia ficción y acción conocida con el nombre de The Terminator. Este robot aparentemente indestructible era enviado a Estados Unidos, interpretado por el actor Arnold Schwarzenegger, que encarnaba a este famoso robot, un asesino cibernético que era enviado del futuro, del año 2029 a 1984, para asesinar al hijo no nacido de Sarah Connor, interpretado por Linda Hamilton. Este hijo que aún estaba en su vientre, que no había sido concebido, algún día salvaría a la humanidad de la extinción a manos de Skynet, una inteligencia artificial hostil donde en este futuro apocalíptico las máquinas pondrían al borde de la extinción a la misma especie humana. Esta camarera cuyo hijo no nacido dirigiría a las masas para enfrentarse a estas máquinas inteligentes, de alguna forma nos pone a replantear ¿qué es lo que está pasando en materia de inteligencia artificial ante una noticia de público conocimiento que salió en los medios de comunicación como un aviso en redes, un aviso realizado por el cineasta oficial del régimen libertario, Santiago Oría, que duraba exactamente 91 segundos, hecho también con inteligencia artificial, donde planteaba que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la señora Sandra Petovelo, iba a realizar un proyecto conocido como el Gemelo Digital Social, y que esto le abría las puertas a la Argentina a la optimización de datos, a un cruzamiento de datos que podría traer una bonanza y una mejor gestión de los recursos argentinos. Mucha gente no entendió
¿Cuál era esta cuestión que parecía traída de los pelos o de una película tal vez de ciencia ficción? No esta vez de la mano de Arnold Schwarzenegger interpretando o encarnando a esta máquina que viajaba a través del tiempo como un asesino, este famoso Terminator modelo T-800, el modelo Cyberdyne 101 para los que son fanáticos de la memorabilia de esta película, sino que venía como un proyecto de Palantir. Palantir es una empresa cuyo dueño actual es Peter Thiel, una empresa que fuera fundada entre Peter Thiel, Elon Musk, que actualmente no está dentro de la empresa, y otros grandes inversores tecnológicos o señores de la tecnología mundial del presente, cuyo objetivo tenía de alguna forma el manejo y la administración estratégica de la recolección de datos y su utilización a través de modelos científicos con inteligencia artificial para predecir determinados funcionamientos o determinados accionares que pueden tener las sociedades. Esta cuestión de la empresa Palantir, que tiene de alguna forma, como ustedes pueden ver, una correlación con todo, y nos retrotrae también a la cultura popular, esta vez de la mano de J.R. Tolkien, el autor prestigioso del Señor de los Anillos, donde nombran que era el Palantir, que era un objeto ficticio del Legendarium, una piedra esférica con una particularidad o una peculiaridad. Esta piedra tenía el don de la evidencia y quienes la usaban podían ver acontecimientos o diferentes lugares distantes, que permitía también la comunicación a distancias, de alguna forma como una interfaz que podía ver el futuro y permitir a diferentes personajes que la utilizaban tener una comunicación directa. En estas cuestiones del gemelo social que proponía Peter Thiel con su empresa Palantir, que era el famoso gemelo digital social que proponía la ministra Sandra Petovelo. Por ahora parece una cuestión de humo del marketing, parece alguna cuestión sacada como para generar algún relato de gestión en un gobierno que carece técnicamente de gestión porque está recortando las cuestiones básicas que debería tener un Estado, como educación, seguridad, salud, entre otras. Este gemelo digital social, anunciado por el gobierno argentino, vendría a ser, por lo menos desde el marketing, un sistema de inteligencia artificial que integraría datos de millones de personas argentinas para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Lo que no nos están diciendo, o mejor dicho, hay una falta de información sobre contratos que se estén llevando a cabo, auditorías y límites que podría presentar este proyecto, a los cuales, ya te cuento, ante la preocupación que ha generado, hay un pedido de informes presentado en el día de la fecha ante el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde un grupo de diputados de la oposición pide saber cuáles son los lineamientos de esto. Hay contratos firmados con la empresa Palantir de la mano de Peter Thiel. ¿Cuáles podrían ser los proveedores? ¿Qué datos estaríamos entregando de todos los argentinos a empresas extranjeras para, entre comillas, como este Palantir de los cuentos de Tolkien, como el Silmarillion,
para predecir el futuro y el comportamiento de cada uno de nosotros. Un problema o una noticia que está siendo tratada, yo te diría, con bastante liviandad y está pasando como muy por debajo de la visión de buena parte de los medios. La pregunta que yo podría arrancar hoy haciéndote a vos, estimado oyente, es de quiénes son los datos que están en cada uno de los organismos públicos de la Argentina. Datos que están en el Registro Nacional de las Personas, datos que pueden estar en el Registro Nacional de la Propiedad, datos que puedan estar previsionales en la ANSES, datos de historias clínicas en los hospitales públicos o en los hospitales y prestadores de servicios para adultos mayores en el caso del PAMI. Estos datos de los argentinos podrían tener acceso a qué cobra cada una de las personas, qué impuestos pagan, qué jubilaciones tienen. Como yo te decía, datos que son neurálgicos, centrales del sistema de salud público, de quién tiene una obra social, una prepaga, quién no tiene ninguna prestación básica, quién se atiende en un hospital público o no. Almacenar información de quienes reciben una asistencia social, como puede ser un subsidio, un plan, y de quienes interactúan únicamente con el Estado para hacer tal vez una renovación de un pasaporte o de un documento. Como pueden ver, todos nosotros estamos siendo materia prima que a través de nuestros datos en redes, en operaciones, en plataformas públicas y privadas, pueden generar millones y millones de dólares para empresas como Palantir o como Anthropic. Hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema que lo resolvió a través del caso Torres Abad contra la ANSES, donde justamente se estableció que el Estado no puede usar datos personales para fines distintos al que motivó su recolección sin que el titular lo pueda saber o lo pueda suscribir. Cuando alguien se atiende en un hospital público, en una salita en el conurbano, dio datos para recibir una atención médica, no para que esos datos se utilicen como un negocio para predecir futuras acciones de esa persona o para utilizar esos datos y comercializarlos directamente en el ámbito privado. Cuando alguien se registra en ANSES, lo puede haber hecho para obtener una jubilación, para acceder a un beneficio, como puede ser una jubilación, una pensión o incluso un subsidio por gas. Ninguno de ellos autoriza técnicamente la utilización de estos datos para alimentar un modelo de inteligencia artificial. Claramente hay una zona gris. Este anuncio también convoca a los principales actores del mundo a construir el primer modelo global. Sería bueno y urge en esta situación conocer quiénes serían estas empresas, cuál es la letra chica, los nombres que estarían detrás de las personas que tendrían acceso a esta información. Y yo te estoy hablando de compañías como Palantir, pues Peter Thiel, el dueño de esta compañía, estuvo reunido hace escasas semanas con el presidente Javier Milei, con la ministra Sandra Petovelo, con el ministro de Economía Toto Caputo, a puerta cerrada, sin la presencia de periodistas, lo cual ha suscitado justamente buena parte de estos temores infundidos. Incluso Peter Thiel ha comprado una mansión por $12 millones en el paquete y coqueto barrio de Palermo, más exactamente en Barrio Parque, y tiene pensado ya
trasladarse con sus hijos para vivir en la Argentina, entendiendo la posibilidad cierta de que Donald Trump pierda las elecciones en Estados Unidos y este tecnoempresario, tecnofeudal empresario que considera que no es necesario que buena parte de la población mundial sobreviva en el futuro, busca controlar a la población no solo en sus movimientos, no solo en qué gastan a través de tarjetas de débito, de crédito, sino también dotar a la inteligencia artificial con su software y programas, predecir cuáles son los comportamientos para prever posibles levantamientos de las sociedades ante las medidas injustas que pueda tomar un gobierno. Dicho sea de paso, también la inteligencia artificial está siendo utilizada hoy en la guerra de Rusia y Ucrania justamente para predecir movimientos de drones y poder calibrar de alguna forma las defensas antiaéreas ante el ataque de enjambre de drones. Compañías como Palantir van teniendo contratos activos con agencias de inteligencia, de seguridad, como yo te planteaba, y con fuerzas armadas. Están sujetas también a la Cloud Act, justamente una norma que los obliga a entregar todos los datos a las autoridades norteamericanas sin importar en qué lugar del mundo estén almacenadas. Lo cual quiere decir que de suceder esto que yo te planteo en la Argentina, buena parte de los datos nuestros, desde el movimiento de una tarjeta SUBE, que marca qué subte o colectivo tomamos, a qué horario, cuáles son nuestros trayectos, si abonamos en efectivo con la carga de la SUBE o pagamos con una tarjeta de débito, si pagamos nuestro transporte con un celular a través de NFC, los gastos en tarjetas de nuestros productos en el supermercado, gastos impositivos de lo que pagamos de ganancias o bienes personales, podrían no solo ser recolectados y utilizados en modelos de realidad virtual y de inteligencia artificial para predecir movimientos sobre pretexto de realizar una óptima gestión de los recursos del Estado, podrían terminar directamente en manos de servidores norteamericanos al arbitrio de vaya a saber qué organismo o qué potencia. Y esto presenta una gran gravedad de esto que yo te estoy planteando como una posibilidad. Lo que el Estado puede saber sobre nosotros puede terminar en manos del gobierno norteamericano a través de la empresa Palantir de Peter Thiel, donde nosotros no tendríamos ningún derecho. Todo esto sin la mediación de un contrato, sin la mediación de una orden judicial emanada de un tribunal argentino, sin previo aviso, y sin la posibilidad de que podamos recurrir a una acción de clase colectiva o individual. Una vez que la gestión pública dependa de la infraestructura extranjera y privada, porque Argentina hoy no tiene data center ni tiene la infraestructura adecuada para realizar esta base de datos y utilizarla para calibrar futuros comportamientos, podría tener un costo operativo y político que no sé si pocos gobiernos o muchos estarían dispuestos a pagarlo. Los datos, los modelos, los sistemas integrados, todo podría quedar del otro lado. Vaya Dios a saber dónde quedarían nuestros propios datos. Pagamos dos veces con nuestros datos, porque también pagamos impuestos y después vamos quedando atados a la información que de alguna manera somos nosotros los mismos
personajes que vamos volcando y vamos alimentando redes, plataformas públicas y privadas. Acá estamos hablando de datos privados que ponemos en plataformas como Mi Argentina, ¿sí? Entendamos la gravedad de esto. En plataformas como Mi Argentina están desde nuestra licencia de conducir, nuestras vacunas que nos fuimos dando en los calendarios oficiales o en centros públicos, cuando renovamos un pasaporte o un documento. Quedan datos y metadata también de veces que salimos del país o no, a qué lugares viajamos, consultas médicas, para que entiendan la gravedad de esta situación y el negocio que podría representar todos estos datos y metadata de más de 44 millones de personas. Como yo te hablaba concretamente, hablamos de historias clínicas en hospitales, hablamos de deudas, de situaciones patrimoniales, de inversiones que podamos tener, de propiedades, de beneficios sociales, de registros judiciales, de comportamientos hasta de consumo nuestro, porque absolutamente, estimado oyente y seguidor de Bestia Negra Podcast, todo queda registrado. Cada vez que compramos y pagamos con un postnet, con una tarjeta de crédito, hay gente que recauda toda esta información, que son análisis para consumo, pero que nos marcan directamente nuestra propia vida. Hay una trazabilidad casi exacta de cada hecho que acontece en nuestras vidas. De todo lo que el Estado sabe o tiene sobre cada uno de nosotros y potencialmente podrían, a través de modelos de inteligencia artificial, predecir comportamientos nuestros de consumo, de inversiones, de deuda, cada vez que damos un like o cada vez que entramos en un organismo oficial. Este anuncio que han realizado, ahora le han bajado un poco la espuma, no pone límites. Nadie pregunta hasta dónde puede llegar. ¿Qué significa optimizar? ¿Qué está queriendo decir el Ministerio de Capital Humano cuando habla de optimizar? ¿Significa de una función puntual, objetiva? ¿Quién es el que decida qué dato se maximiza y cuál no es necesario? Este anuncio, de alguna forma, tiene una decisión que está escondida detrás de las frases como, entre comillas, de desarrollo humano, de autonomía, de optimización de recursos, un sistema que cruza volumen de datos sobre población, sobre edad, sobre sexo, manejado por empresas que responden en otras jurisdicciones y que operan de una manera fáctica, como una herramienta de ajuste y de control social, independientemente de la denominación o el nombre que le quieran poner. A mí me gustaría plantear desde esta humilde tribuna, desde este podcast, a través de este pedido que ha hecho un grupo de diputados, un pedido de informes donde se explicite públicamente al público, al ciudadano común de a pie, respuestas concretas. ¿Hay un contrato firmado con la firma Palantir o similar? ¿Sí o no? ¿Cuáles podrían ser los posibles proveedores? ¿Bajo qué condiciones se pueden acceder a todos los datos y metadata que se encontrarían en organismos oficiales? ¿Qué pasa si estos algoritmos pudieran salir de alguna forma mal o volverse locos, como en la Terminator de 1984 y las posteriores sagas, donde las máquinas terminan tomando el control literalmente y poniendo en riesgo la propia vida de los seres humanos? Te recuerdo un datito de color más previo. En Londres, la empresa Palantir quería cobrar un estipendio de 50 millones de libras esterlinas para integrar datos policiales y datos judiciales sobre criminalidad para automatizar el análisis de inteligencia criminal y poder prever posibles crímenes y a dónde podrían acontecer. Acá Milei y Petovelo, de la mano de esta runfla
libertaria anuncian algo potencialmente mucho más grave, más invasivo, un gemelo digital social sobre la población argentina, capaz de cruzar datos, modelar escenarios, orientar políticas de millones de personas sin control. Palantir todavía no está reconocida como posible proveedora de esta inteligencia o tecnología de software más base de datos, pero peligrosamente coincide con estas cuestiones que yo te estoy contando que podrían haber pasado en Londres. También hay algo bastante sospechoso. Hay una planificación de reforma tributaria en estos días donde se anunció con bombos y platillos la generación de un super RIGI, justamente que beneficiaría con quita de impuestos, la reducción de ganancia al 15%, exenciones impositivas justamente para empresas de tecnología aplicadas a inteligencia artificial, a data centers, a la manufactura del litio y su procesamiento para transformación en baterías y cuestiones similares de tecnologías que hoy no se encontrarían en la Argentina. Todo esto nos pone de manifiesto que existe una situación para empezar a atender. Una situación, yo te diría, que está pasando como muy por debajo del candil, donde podríamos estar ante uno de los primeros experimentos sociales masivos a través de Palantir o de firmas similares, como podría ser su competencia Anthropic o Claude, o todas juntas, ¿por qué no? Donde podríamos ser literalmente traqueados las 24 horas del día todos los ciudadanos de Argentina. Creo que esto claramente merece una aclaración del gobierno nacional, de Javier Milei. Merece también una cuestión más pública donde todos podamos debatir qué es lo que estamos dispuestos a alegar de nuestros datos públicos para que se utilicen y cuáles no. Esto también nos retrotrae a alguna cuestión también planteada por los medios de comunicación en muchos fallos, no solo en la Argentina y el resto del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, sobre la libertad de expresión y el famoso habeas data, ¿no? La situación de la protección de los datos públicos de todos los argentinos en este caso. Estimado oyente, como para poder ir redondeando y terminando, me gustaría, antes de cerrar, hacerte la clásica ya respuesta y pregunta que vamos generando a lo largo y ancho de ya este tercer año de Bestia Negra Podcast en el aire. Dicho sea de paso, me podés escuchar en todas las plataformas on demand que más quieras. Como dijo el poeta conceptual argentino Federico Peralta Ramos, argentinizar es una forma de no concretar una idea. Me gustaría preguntarte qué idea, proyecto o sueño estarías en este momento procrastinando, no concretando, y que me cuentes el por qué. Lo podés hacer a través de las redes sociales en @bestianegra.radio en Instagram o directamente en cada una de las plataformas donde está el podcast. Para terminar, me resta decir, estamos ante la apertura de algo que puede ser el futuro de un cambio tecnológico que afecte nuestras vidas. Estamos dispuestos a tener un traqueo las 24 horas del día, de que seamos controlados socialmente y de que se pueda predecir realmente a través de algoritmos nuestros comportamientos para favorecer alguna tendencia política o para acallar a las voces de la disidencia o a las voces críticas de un
gobierno? Estas son las preguntas que nos quedan abiertas y, bueno, las podés responder o la iremos respondiendo a lo largo y ancho de este ciclo y de los próximos años seguramente. Estimado oyente, cuídate mucho de las agresiones de la inteligencia artificial, que no sea que un T-800 venga por tu vida y tengamos que decir nuevamente como Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos en próximos episodios y bendiciones para todos.